Aquí tenemos nuestra lista base a la cual hemos aplicado algunos filtros de preselección de acciones. Y estos mismos filtros los vamos a aplicar a la creación de un scan más avanzado que nos permita encontrar oportunidades al alza o a la baja. Es decir, que los primeros filtros van a ser los filtros de preselección. Voy a crear un nuevo scan. Nuevamente voy a empezar por las acciones de Estados Unidos, todas ellas, y agrego las mismas condiciones. Un precio entre 10 y 60 dólares. El promedio móvil de 50 días de volumen mayor a 500.000 acciones diarias. Y la deuda a largo plazo con relación a los activos menor a 1. Aquí tengo ya entonces la lista preseleccionada. Ahora voy a agregar las condiciones necesarias para convertir este nuevo scan en un scan que me va a dar o que me va a mostrar oportunidades alcistas. Para ello voy a agregar algunas condiciones más que dependen de la gráfica. Las podría agregar desde aquí, pero es mejor agregarlo desde la gráfica porque en la gráfica tengo todos los promedios móviles con los cuales quiero trabajar. Hago clic en Price History, Create Scan Condition, o sea, crear condición de scan. Abro el menú desplegable Condition y voy a encontrar varias condiciones relativas al precio y debajo el precio comparado con los distintos promedios móviles dibujados en la gráfica. En primer lugar, quiero que el precio, si estoy hablando de oportunidades alcistas, quiero que el precio se esté desenvolviendo por encima del promedio móvil de 200 días, ya que esto me va a dar una idea de la fuerza relativa de la acción. Entonces elijo Above Moving Average 200, hago clic en agregar a Watchlist o scan existente y hago clic en el botón agregar condiciones. Una próxima condición, siguiendo el mismo procedimiento, crear condición de scan, va a ser con relación al promedio de 30 días. Si estoy buscando un movimiento al alza, entonces el precio debería estar por encima del promedio de 30 días, es decir, above exponential moving average. Hago clic en el botón agregar a scan existente y voy a agregar una nueva condición relativa al promedio de 10 días. En este caso quiero que esté no por encima sino por debajo del promedio de 10 días, lo cual va a colocar la cotización entre el promedio de 10 y el promedio de 30. Uso entonces below moving average. Agrego la condición y hasta aquí, si escaneamos el mercado, vamos a ver que la lista se redujo a solo 21 acciones. Ya esto es un acercamiento interesante porque vamos a encontrar que en todas las acciones la cotización se encuentra por encima del promedio de 200 días y en el medio de los otros dos promedios, que es lo que estamos buscando en movimientos al alza.
Hasta aquí podría quedar este scan, pero si lo queremos hacer un poco más completo, podemos definir incluso matemáticamente los puntos pivot que estamos buscando en la gráfica. Para ello voy a tener que crear una condición de una forma manual. Me voy a ir a condiciones, nueva fórmula de condición. Le voy a llamar a esta fórmula punto pivot alcista. Y la idea es simple. Cuando es relativo al precio, h de height es alto, L de low es el precio mínimo, C de close es el precio de cierre y O de open es el precio de apertura. Son los 4 precios en el lenguaje de las fórmulas de Telechart. En este caso, lo que me interesa es definir un punto pivot alcista, y para eso necesito los precios mínimos. Lo que necesito es que el mínimo de hoy sea mayor al mínimo de ayer y que el mínimo de ayer sea menor al mínimo de anteayer. ¿Cómo hago esto en fórmulas? Bueno, simplemente abro paréntesis y pongo que el mínimo de hoy se pone solo L, el mínimo de ayer L1, el mínimo de anteayer L2. Entonces el mínimo de hoy tiene que ser mayor al mínimo de ayer. Y además, abro paréntesis, el mínimo de ayer, L1, tiene que ser menor al mínimo de anteayer. Bien, aparentemente está todo bien. Vamos a ver si se cumple adecuadamente la fórmula cuando la agregamos como condición. Entonces punto pivot alcista, y vamos a realizar el scan nuevamente. Vemos que se reduce a 5 acciones y veamos si en cada una de ellas es reconocible punto pivot. Aquí está claramente. Aquí sucede lo mismo. Aquí también. Aquí también. Recordemos que aunque los cuerpos no parezcan hacer el triángulo, lo que los hacen al triángulo son las sombras inferiores, es decir, los precios mínimos. Y aquí sucede lo mismo. Entonces la fórmula está correcta. Vamos a guardar este scan. Y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo para las oportunidades bajistas. Voy a crear un nuevo scan. Nuevamente parto de todas las acciones de Estados Unidos. Agrego los criterios de preselección de 10 a 60 dólares. Promedio de volumen de 50 mayor que 500.000 acciones diarias. Deuda con relación a activos menor a 1.
Y ahora voy a agregar las condiciones contrarias respecto a los promedios móviles. Como quiero ir a la baja, es decir, esto va a ser oportunidades bajistas, entonces quiero que la acción muestre cierta debilidad, por ende debería estar debajo del promedio de 200 días, below. Debería estar también debajo del promedio de 30 días. Perdón, estoy usando aquí, comparando un promedio con el otro. Esto es porque hice clic inadvertidamente en el promedio. Puedo hacer clic en cualquier indicador y de allí agregar una condición al scan. Le voy a hacer clic en el precio porque es el precio el que quiero que esté debajo del promedio de 30 días. Below exponential moving average. Agrego la condición. No está correcto el anterior. Debajo del promedio de 200, debajo del promedio de 30. Y ahora lo quiero encima del promedio de 10, colocándolo entre los promedios de 30 y de 10. Encima del promedio de 10. Me faltaría una condición que la tengo que crear. Nueva fórmula. Punto pivot bajista. Recordemos que un punto pivot bajista tiene esta estructura. No importa dónde estén los cuerpos, lo que importa es esta estructura triangular en la parte superior, es decir, los precios máximos en este caso. Entonces el precio máximo de hoy debería ser menor que el precio máximo de ayer, y el precio máximo de ayer mayor que el precio máximo de anteayer. Veamos si esto lo podemos poner en una fórmula. Empezamos con el precio máximo de hoy. H debería ser, si estoy yendo a la baja, debería ser menor que el precio máximo de ayer. Y además, segunda condición, las dos se tienen que dar. El precio máximo de ayer debería ser mayor que el precio máximo de anteayer. Bien, parece que todo está correcto. Acepto. Y ahora voy a poder agregar esta condición. Punto pivot, empiezo a escribir punto y me aparecen los puntos pivot. Punto pivot bajista. Veamos cómo funciona este scan. Me quedan 45 acciones nada más. Veamos si efectivamente encontró los puntos pivot. Aquí se ve el punto pivot. Aquí también. No en este caso, sí. No se ve tan claro, pero recordemos que está tomando precios máximos y el precio máximo de ayer fue mayor que el de hoy efectivamente. Aquí parecería que no, pero en realidad matemáticamente sí. Claro que esto lo vamos a ver luego visualmente y vamos a descartar lo que no corresponda, ¿no? Es simplemente una ayuda el scan. Pero evidentemente si voy al precio de hoy, vemos que
el precio máximo fue de 3,33 y el precio máximo ayer fue de 12,94. 13,34, perdón. 13,34 y hoy 13,33, o sea que aunque no se note es menor. O sea que la fórmula está funcionando correctamente, dándome los puntos pivot bajistas. Vamos a guardarla. Y de esta manera puedo simplemente, haciendo uso de estos scans, en cualquier momento escanear el mercado de Estados Unidos completo y ver cuántas oportunidades hay a la baja y cuántas oportunidades hay al alza. Esto también me puede dar una idea de hacia dónde está tendiendo el mercado. Generalmente el mercado tiende hacia donde hay un número mayor de oportunidades. Vemos que en este caso alcistas hay muy poquitas y bajistas hay bastante más. 45 en contra de apenas 5. Eso podría, en este caso, darnos una cierta perspectiva de que quizá no es tan probable que el movimiento que el mercado está presentando al alza se mantenga, o bien de que cuando este movimiento se consolide vamos a tener un número mayor de oportunidades hacia el alza. Esto sería en este caso una incongruencia. Generalmente hay un mayor número de oportunidades en el sentido en que el mercado está desarrollando una tendencia. Lo recomendable en caso de una incongruencia a veces es esperar unos días a ver si se confirma una tendencia, sobre todo en este momento en que estamos en un cambio de tendencia. La tendencia confirmada era la tendencia bajista hasta recientemente, aunque ahora parece estar por empezar una tendencia alcista. Por eso es que el mayor número de oportunidades los tenemos a la baja.